Hola, el día de hoy veremos lo que son los elementos de una base de datos. Recordemos que una base de datos es una herramienta que se utiliza para agregar y organizar información. Por ejemplo, esta base de datos que tenemos aquí, en donde tenemos un encabezado de columna departamento, un encabezado de columna descripción del producto, un encabezado de columna fecha de entrega, un encabezado de columna del estado de procedencia y un encabezado de lo que es el precio de cada uno de los productos. Esta es una base de datos de una tienda departamental. Incluso una base de datos puede ser la lista del supermercado, también una agenda, ¿no? Como nombres, direcciones y números de teléfono. El primer paso es crear una tabla, ¿sí? Ya que para crear una base de datos que cumpla con objetivos y que proporcione información actualizada y precisa, es invertir tiempo planeándola y diseñándola. Cuando tú planees una base de datos, lo primero que tienes que hacer es considerar el propósito de esta. Es decir, debe diseñar la base de datos de tal manera que se ajuste a todas las necesidades con respecto al procedimiento de los datos y a la generación de informes. También tienes que recopilar y organizar toda la información que quieras incluir, comenzando con cualquier formulario o lista existente y pensar en los informes y correspondencia que deseas crear utilizando estos datos. Una vez que has decidido cómo se utilizará la información, el siguiente paso es organizar la información, dividiéndola en categorías. Por ejemplo, aquí está dividida por departamentos. Tenemos el departamento de belleza, el departamento de hombre, el departamento de deportes, el departamento de mujer, el de juguetería. Recordemos que las podemos organizar por medio de la ficha inicio, el grupo ordenar y filtrar, orden personalizado, y de aquí decidir cómo las vamos a ordenar. Si por departamento, por descripción del producto, por fecha de entrega, por estado, por precio, y si las vamos a organizar de la A a la Z, de la Z a la A, o como una lista personalizada. Una vez que hayas tú decidido cómo se utilizará la información, el siguiente paso, ¿sí? Que ya las organizamos dividiéndolas en categorías. Todas las tablas deben contener únicamente la información que se relaciona con la categoría. Si determinas que debes agregar información extra, entonces tienes que crear una nueva tabla. En una tabla, ¿sí? Aquí vemos una tabla. La información se almacena en filas y columnas. Recordemos que las filas están designadas por medio de números y que se encuentran de manera horizontal, y las columnas están organizadas de manera vertical y son las que están designadas por medio de letra. En una base de datos, ¿sí? En una base de datos, cada fila de una tabla recibe el nombre de registro. Por otro lado, cada columna de una tabla recibe el nombre de campo. Para cada tabla es importante elegir una clave principal. Una clave principal es una columna que identifica inequívocamente a cada fila. Por ejemplo, puede ser el número de artículo. Acá tenemos una tabla en donde la clave principal es el número de empleado, el número de empleado. De hecho, podemos utilizar lo que es la validación de datos. La validación de datos se utiliza para colocar reglas, ¿sí? De restricción para que nuestra información sea precisa y no contenga errores. Por ejemplo, en esta columna, ¿sí?
nosotros podemos colocar una validación yéndonos a la ficha datos, grupo herramienta de datos, validación de datos. Y acá tenemos una validación personalizada en donde tenemos una fórmula para evitar que el número de empleado se pueda repetir en otro campo. Ejemplo, aquí yo tengo el empleado 10908 y debajo tengo el empleado 10226. Voy a suprimir este número y voy a colocar el mismo que tengo en el empleado de la parte de arriba. Entonces escribo 10908 y a la hora de darle un enter me aparece un mensaje de error que dice: este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Le voy a dar clic en cancelar y nuevamente voy a colocar el número de empleado que teníamos. Entonces no podemos repetir, ¿sí? En este caso la clave principal. Otra validación, por ejemplo, es donde se encuentra la inscripción. Yo coloqué una validación de datos para que me coloque una lista y sea más sencillo la captura y solamente pueda colocar los elementos que se encuentran en esa lista. Por ejemplo, me voy nuevamente a la ficha datos, validación de datos, y aquí yo configuré una validación de lista. ¿Cómo funciona? Bueno, cada vez de que yo voy a capturar, me aparece un menú en donde yo puedo elegir el departamento al que pertenece este empleado y no puedo colocar ninguna otra información que no esté dentro de la lista que tenemos aquí. Otro ejemplo podríamos restringir la edad en este campo de la edad. Por ejemplo, para que solo fueran mayores de 18 años o mayores de 18 y menores de 65. Y muchas otras validaciones podríamos realizar. Para definir los campos de una tabla, primero tenemos que determinar qué datos debemos almacenar en esta. La planeación es una parte importante para poder, ¿sí? En este caso, crear la base de datos. A esto se le llama base de datos relacional cuando tenemos una clave principal y tenemos otras bases de datos, ya que una base de datos relacional almacena información en tablas distintas, las cuales están conectadas o vinculadas por una relación predefinida que une a los datos. Un principio importante a considerar cuando planees una base de datos es tratar de registrar cada fragmento de información solo una vez. La información duplicada o datos redundantes malgastan el espacio y aumenta la probabilidad de cometer errores. Las relaciones entre las tablas de una base de datos asegura la constancia y reducen la entrada repetitiva de datos. En la ficha datos también tenemos la posibilidad de quitar los duplicados en el grupo herramienta de datos. Observa que aquí nos aparece el comando quitar duplicados, donde podemos eliminar las filas duplicadas de una hoja. También tenemos la opción de consolidar los datos, en donde si tenemos varias tablas y estas tienen una misma estructura, podemos reunir los datos de las operaciones, ya sea de la suma, de una multiplicación, del promedio de los datos en una sola tabla. Cuando yo tengo varias tablas relacionadas, podemos utilizar lo que son las relaciones, ¿sí? En el grupo herramienta de datos, o también podemos utilizar lo que es Power Pivot para crear estas relaciones, para poder colocar lo que es la ficha de Power Pivot. Me voy al menú Archivo, Opciones, Complementos, Complementos con, le doy clic en ir y acá
selecciono la opción de Microsoft Power Pivot para Excel para que me aparezca la pestaña Power Pivot y a través del modelado de datos, de agregar al modelado de datos esta tabla, puedo crear lo que son las relaciones, siempre y cuando exista una clave principal. Dentro de una base de datos, también podemos crear formularios. Un formulario es un objeto de base de datos que se utiliza para insertar, modificar y mostrar los datos de una tabla o de una consulta, ¿sí? Los formularios se utilizan para controlar el acceso de la información limitando los campos o filas de datos que se van a mostrar a los usuarios. Por ejemplo, si ciertos usuarios podrán escribir y solamente ver algunos campos de una tabla, entonces podemos restringirlos por medio de un formulario. Acá yo tengo el ejemplo de un formulario que se creó a través de el lenguaje de programación de Visual Basic. Para poder trabajar con macros y con formularios, yo requiero activar la ficha programador. La ficha programador se activa desde el menú archivo, yéndome a opciones, le doy clic en personalizar la cinta de opciones. Vean que me aparece comandos más utilizados, pero del lado derecho me aparecen las pestañas principales. Voy a ir desplazando con la barra de desplazamiento y voy a seleccionar programador. Le doy clic en aceptar y observemos que en la parte superior me aparece la ficha programador, donde yo tengo la ventana de Visual Basic y puedo crear desde ahí un formulario. Pero si yo no sé programar, también puedo insertar un formulario en la barra de herramientas de acceso rápido para capturar la información de manera distinta a solamente tener celdas, filas, columnas, campos, registros. Si yo me voy a la ficha, al menú archivo, voy a colocar un formulario en la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, para ello me voy al menú archivo, me voy a opciones, me voy a barra de herramientas de acceso rápido, le doy clic en todos los comandos y voy a buscar, están acomodados por orden alfabético, el comando de formulario. Entonces ahí voy en la letra C, están ordenados de la A a la Z. Me voy hasta la letra F. Y aquí tengo el comando formulario. Voy a seleccionarlo, le doy clic en agregar, le doy clic en aceptar y observemos que en la barra de herramientas ya me va a aparecer la opción de poder a través de un formulario capturar información en esta tabla. Entonces le voy a dar clic en aceptar y aquí ya aparece la ventana de mi formulario donde puedo buscar información dándole clic en buscar siguiente, buscar anterior, o si quiero agregar un nuevo registro, me voy a donde dice nuevo y lo puedo capturar desde ahí y se va insertando en la tabla que tengo acá en la hoja de cálculo de producto aquí dentro de Excel. También podemos crear lo que son informes. Un informe es un objeto de base de datos que se utiliza para organizar y mostrar datos de tablas y consultas. Puedes crear un informe utilizando el botón de informe, ¿sí? Pero dentro de Excel también podemos imprimir. Si yo me voy a archivo, imprimir, yo puedo imprimir esta
tabla, ¿sí? Y configurarla como yo la necesite. También podemos crear lo que son las consultas. Una consulta es un conjunto de instrucciones que se utiliza para trabajar con datos. Crear una consulta es como hacerle una pregunta a la base de datos. Así, con base en las instrucciones, la consulta provee las respuestas. Los resultados devueltos pueden ser ordenados, agrupados o filtrados. Y una consulta también puede crear copias, eliminar o cambiar datos. En Excel, por ejemplo, podemos utilizar los filtros. Podemos crear también tablas de datos, yéndonos a la ficha insertar, dándole clic en tablas, ¿sí? Y creando una tabla para trabajar de manera más efectiva. Podemos insertar lo que son los autofiltros. Si yo me voy a la ficha inicio y me voy a ordenar y filtrar y le doy en clic en filtro, puedo crear consultas a través de estos filtros y buscar información. Por ejemplo, si yo solamente quiero ver los artículos de deporte, le doy clic en seleccionar todo, me voy a deporte, le doy clic en aceptar y ahí solamente estoy observando lo que son, sí, en este caso, los productos que se encuentran en el área de deporte. Voy nuevamente a quitar mi filtro, a limpiar mi filtro, voy a desactivar los filtros, me voy a ordenar y filtrar, le doy clic en filtro para desactivarlos. También puedo utilizar la herramienta de subtotales. Si yo le doy clic en la ficha datos del lado izquierdo, del lado derecho me aparece esquema, me aparece subtotal, también me aparece la opción de agruparlos o desagruparlos. Yo le voy a dar clic en subtotal para que observemos que subtotal me puede realizar la suma, el promedio, el máximo, contar el número de artículos y me los organiza. ¿Sí? En este caso están organizados por departamento. Le doy clic en aceptar y observemos que aquí ya tengo los subtotales. Y aparte me crea, ¿sí? Lo que son, en este caso, los esquemas, en donde yo puedo minimizar, ¿sí? Observemos cómo lo hago. O puedo nuevamente, en este caso, desplegar. Tengo lo que son los esquemas de agrupación, en donde aquí tengo el total general, el total por departamento o nuevamente toda la información. Voy a proceder a quitar los subtotales, dándole clic en quitar todos para nuevamente tener mi tabla como la tenía originalmente. Podemos crear lo que son los dashboards. Aquí yo ya tengo un dashboard ya creado, ¿sí? Para poder observar la información de manera más ágil. Un dashboard es una herramienta de gestión de la información que lo que hace es monitorear, analizar y nos muestra de manera visual los indicadores claves de desempeño, las métricas y los datos fundamentales para hacer un seguimiento del estado de la empresa, un departamento, una campaña o un proceso más efectivo. Aquí estamos utilizando algunas herramientas. Este dashboard lo creamos a través de lo que son las tablas dinámicas y también podemos insertar algunas fórmulas y funciones. Y a través de lo que son las herramientas de insertar segmentación de datos y de insertar lo que son las escalas del tiempo, podemos observar información de manera más ágil. Por ejemplo, aquí yo voy a filtrar, en este caso, quién vendió en el Estado de México. Le doy un clic en el Estado de México y puedo observar que aquí está empleada
vendió una suma de ingresos específica, lo vendió en Toluca y especialmente vendió café, carne, que pertenecen a algunas categorías. Y si yo tengo una línea del tiempo, podría yo observar, ¿sí? Quitando mi filtro, quién vendió, por ejemplo, en el mes de enero, en el de febrero, ¿sí? En el de marzo, y así sucesivamente podría yo ir filtrando información, ¿sí? Voy a quitar nuevamente la información. Aquí lo que es la escala del tiempo y el filtro de la segmentación. Entonces, como vemos, también esto es una herramienta muy útil para, en este caso, tomar decisiones y crear estrategias de venta, ¿sí? Y bueno, muchísimas otras cosas más que podemos realizar, como por ejemplo trabajar con lo que son funciones estadísticas, ¿no? Diagramas de Pareto, diagramas de control, entre muchas otras cosas más. Bueno, pues eso es todo el día de hoy. Te pido, por favor, vayas a realizar la actividad, ¿sí? Siguiente.